noches. Les saludamos desde el refugio del Buen Suceso de la Purificación. Esta noche llevaremos a cabo una pequeña o breve presentación sobre unos temas que se han presentado recientemente de inquietud entre miembros de la comunidad um, que está incesantemente batallando en alcanzar la santidad, consagrados a María, que se llama Refugio del Buen Suceso. Uno de ellos era cómo perseverar, en la oración y establecer un buen hábito de la oración mental. Teníamos justamente para la tercera sesión preparado platicar sobre cómo es la perfección cristiana desde un punto de vista que un niño puede entenderlo y cómo es la purificación pasiva del alma que debemos de llevar todos en este caminar hacia la santidad. Habíamos visto hace un breve instante en el video un santuario que a través del Vía Crucis uno podía llegar hacia la cima de aquel santuario, que es precisamente en ese santuario mariano, que es la entrada, la puerta de la entrada es la Virgen María, ¿no? Pero caminando la escalinata de cada estación de la cruz, uno puede llegar hacia la capillita del Sagrado Corazón de Jesús, que simboliza obviamente en la vida espiritual la unión plena con su Sagrado Corazón, la unión plena, la visión beatífica, y para llegar a aquel camino, aquella cima, pues está muy claro el camino, ¿no? Algo arduoso, algo difícil, a veces obstáculos en el camino, puede que se apaguen las luces del camino, pero de todas maneras es siempre para adelante, siempre para arriba, y con las pautas que nos dará el diácono, con, con las guías que nos dé él, las herramientas que da la iglesia, nuestra sagrada tradición, las sagradas escrituras, uno puede asegurarse de que esté constantemente caminando con buena marcha hacia esa santidad. Sin más preámbulo, me complazco también introducir al diácono Ángel Macías, quien nos acompaña aquí desde Ecuador. Él es pronto será sacerdote en Cristo, Dios mediante este año, y lo conocí precisamente a través de la Virgen del Buen Suceso este año, cuando andaba yo buscando los sacramentos. Nunca me olvidaré cómo nos conocimos, pero andábamos, hay mucha escasez de sacramentos el día de hoy en los países menos desarrollados, hasta en Estados Unidos, digamos, entre sí. Entonces venía yo a la parroquia de la catedral donde él trabaja a buscar a alguien que me pueda confesar. Y el diácono con una palanca me fue y le sacó al padrecito donde sea que haya estado él y nos intercedió por nosotros para que mi esposa y yo podamos recibir el sacramento de la confesión. Y resulta, Joseph, te voy a comentar que nunca me iba a imaginar esta coincidencia, pero resulta ser ese padre José Manuel que te bautizó a ti, fue quien te bautizó, el que nos confesó a mi esposa y a mí allá en Macas. Así que ¿a dónde fui a conocerle al padre José Manuel? José Manuel, al padre que me bautizó. El padre que te bautizó a ti. Padre que te bautizó a ti. Mira eso. Bueno, Años que no he diácono, visto al padre. No, diácono, ¿cómo está el día de hoy? ¿cómo está el día de hoy? Bueno, un Bueno, un saludo muy saludo muy grande grande desde acá de desde acá Macas. de Macas. Y bueno, es una alegría primero encontrarme con ustedes, con Cristian, y bueno, también la oportunidad de conocer a su hermano, he conocido a su familia. Es una alegría poder estar siendo parte de este apostolado que ya lo ha iniciado Cristian. Pues muy contento, ¿no? Porque siempre en mi corazón ha habido esta parte de tener un apostolado justamente por redes, por ir más allá de las fronteras como lo han pedido los últimos papas.
Y justamente algo que yo creo que nos identificó mucho con Cristian, con su esposa, fue el buscar la santidad, porque ahora mm, de pronto creemos que la santidad está muy lejos, pero la santidad es para todos nosotros los que somos bautizados. Y justamente nos conocimos en eso, ¿no? Buscando el sacramento de la reconciliación. Y es una alegría, ¿no? Y quisiera pues iniciar diciéndoles algo que yo lo siento en mi corazón siempre, y de hecho fue el lema de mi ordenación diaconal. eh, la santidad es posible. Y en Corintios, en la segunda carta a los Corintios 12:19, nos habla de que solo te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Entonces, pongamos en manos del Señor este momento que vamos a iniciar. Yo creo que es necesario pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, no para hablar, sino para poderle entender cuál es la voluntad que Él tiene en nosotros, cuál es la voluntad que Él quiere manifestar en estos encuentros. Yo les invito a ponernos en una actitud de oración en este momento para pedirle al Señor que venga sobre cada uno de nosotros, frágiles criaturas, para poder avanzar en este camino de santidad al cual nosotros pretendemos empezar, pretendemos avanzar. Pidamos que sea el Espíritu Santo quien nos asista en cada paso, en cada palabra, en cada gesto que podamos tener, hacer y obrar. Gracias te damos, Señor Jesús, por este encuentro que hoy tenemos. Gracias te damos, Jesús, por la vida. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Envía, Señor, tu gracia. Envía, Señor, el don de el entendimiento, el don de la sabiduría, el don de la fortaleza, el don del santo temor, el don del consejo. Envía, Señor, los frutos de tu Santo Espíritu, el amor, la alegría, la bondad, para que podamos ser unos verdaderos santos. Yo les invito a que todos juntos podamos invocar a Jesús, hacer esa oración perfecta que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, pero líbranos de todo mal. Amén. Dios Todopoderoso, te pido que con tu sangre preciosa selles las mentes, los corazones, los hogares de cada uno de los que estamos conectados por estos medios. Te pido que tu sangre preciosa nos proteja de las acechanzas del enemigo y que todo lo que hagamos y confiando en tu palabra, Señor, que lo hagamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Empecemos, diácono, con primera, la primera cita aquí del Santa Teresa de Ávila, que de hecho era una santa que, si no estoy mal, corrígeme si estoy mal,
A los 40 años es cuando ella decidió tomar su fe seriamente en el convento, ¿verdad? O era más joven. Ujú. 40 años, que ella dejó de Sí, coquetearse con sacerdotes y tomar la fe de una manera leve, con fragilidad, digamos. sí, una Santa Teresa de Ávila, bueno, una gran santa ahora. Y si nosotros leemos la historia de Santa Teresa, fue alguien que le había dicho sí al Señor, pero le había dicho un sí a medias, como tal vez nosotros. Y sí, fue a una edad ya avanzada cuando ella decide eh, decirle un sí definitivo, aunque ya era monja, ¿no? Decirle sí y fue la gran reformadora del Carmelo, ¿no? Bien, dice la Santa Teresa de Ávila, la oración mental, en mi opinión, no es otra cosa que un trato íntimo de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho, y así hacer aquello que más nos despierte al amor. Amar no es un gran deleite, sino un profundo deseo de agradar a Dios en todo. Puedes seguir con una cita más de ella, que dice aquí un poquito más severa la Santa Teresa de Ávila ya en su camino hacia la santidad. Decía ella, el que descuida la oración mental no necesita del demonio para llevarlo al infierno, él mismo se encamina allí con sus propias manos. Entonces, ¿qué nos dice usted, diácono, sobre cómo puede uno, ya habíamos platicado sobre lo que es la oración mental, que es dirigir nuestra atención a cosas divinas todo el tiempo, en vez de distraernos con las cosas del mundo, bajar los ojos hacia el mundo, tenemos que elevar la mente, la mirada hacia el cielo, a las cosas divinas y constantemente hacer que éstas nos provoquen a amar la eternidad, amar a Dios, amar a Jesús que está vivo en nuestra alma, caminar con Él en todo nuestro accionar y enmendar nuestras vidas de manera que sean más conformes a la gracia santificante que Él llevará creciendo en nuestra vida, gotita a gotita. Algo que a mí me gusta a veces mostrar mucho en estas presentaciones es el verdadero valor de la gracia santificante, ¿no? Que el mundo de hoy ya no lo sabe y es precisamente este bebé recién bautizado en gracia santificante que ante los ojos de Dios vale más que todo el universo. Entonces, ¿cómo podemos, diácono, establecer aquel hábito y perseverar en él? Bueno, yo ¿Cómo creo darle que un sí en definitivo a lo Dios? es este hábito de la oración es un proceso, ¿no? Eh, y yo creo que es la oportunidad para tomar la lección a alguien, no quiero decir el nombre. Yo, alguien, le di un libro, se llama El peregrino ruso. Allí nos habla de el lograr de la oración desde el corazón. Y, y toda la cita bíblica que mueve a escribir a este autor anónimo, porque no sabemos quién es el autor de este libro, es, es una cita bíblica de San Pablo, del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, que nos dice, eh, orad constantemente, orad sin cesar. Y, ¿Y cómo podemos lograr nosotros ese orar sin cesar? Es en las cosas más pequeñas, en las cosas cotidianas, en las cosas
que nosotros comúnmente hacemos, tener presente a Dios. Saber que en el hacer mi trabajo, porque yo creo que estoy ante personas que no se dedican al 100% a actividades eclesiales, sino que trabajan en diferentes medios, que estudian. eh, eh, Tienen que llevar a Dios a esos lugares. ¿Y cómo lo deben llevar? Primero con las actitudes. Luego en el pensamiento, en saber que, a mí me decía un buen director espiritual, cuando vayas a hacer algo, piensa si aquello lo haría Jesucristo. Y si lo haría Jesucristo, pues hazlo tú también. Y si lo voy a hacer es porque voy a dar un paso para ganar la santidad. Yo pienso que debemos acuñar esta cita bíblica de San Pablo, de la primera carta a los tesalonicenses, del capítulo 5, versículo 17, aunque la recomiendo desde un poco antes. Pero ese es orar sin cesar, que debe ser eh, en las cosas cotidianas, llevar a Dios. Santa Teresita del Niño Jesús no se hizo santa por hacer cosas extraordinarias, se hizo santa porque esas cosas ordinarias, el barrer el convento, el lavar la ropa de las hermanas, sean extraordinarias para, eh, para Dios. Entonces, esas cosas que yo estoy haciendo, hacerlas no en nombre mío, sino en nombre de Dios. Yo pienso que es el primer paso para llevar una vida espiritual más, más acorde a lo que nos piden los mandatos evangélicos, Comprometida. perdón, los mandatos bautismales. Nosotros hemos sido bautizados. Yo justamente esta semana estoy dando los cursos prebautismales y les digo a las personas que están recibiendo, digo, si nosotros cumplimos el mandato bautismal, nosotros vamos a llegar a ser santos. ¿Y cuál es el mandato bautismal? Lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros cumplimos eso, quiere decir que nosotros tenemos a Dios siempre presente, a Dios en primer lugar. El tener a Dios en primer lugar es no siempre hablar de Dios, pero actuar como Dios quiere. Y allí vamos a poder ir construyendo una vida espiritual acorde a la voluntad de Dios, porque eso es lo que debemos nosotros buscar, hacer la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, en resumen, las palabras de Santa Escolástica también se me vienen a la mente quien decía, quien ama más puede más. Pero uno siente la impotencia, diácono. O sea, yo personalmente me siento muy impotente y a veces puedo ser hasta legalista en mi pensar de que estoy desperdiciando el tiempo porque a veces me siento egoísta o me he distraído en alguna cosa de aquí o por allá o he actuado mal y que ya no estoy agradando a Dios ni tampoco caminando en la santidad. ¿Cómo puede uno establecer, bueno, cuán, cuán importante diría que es usted establecer un horario de oración diaria en las mañanas, o recomiendo usted en las noches, o en las noches y en las mañanas, y con qué tanta frecuencia deberemos tratar de acudir al visitar el Sagrario o el Santísimo, ah, para uno poder em, dejar de confiar de uno de la capacidad humana, ¿no? Que uno le falla
cuando uno quiere tener esta actitud cristocéntrica en su vida. ¿Qué recomienda Ya. usted, Diego? Hagamos una cosa. Eh, yo trabajo en comunicación, trabajo en radio. Esa parte creo que no la conocían. Pero yo quisiera partir desde un principio. Y cuando empiezo a dar una conferencia, a cualquiera que sea, me gusta conocerlos un poquito y quisiera, no sé, no los conozco, no sé si pueden prender la cámara y contarme un poquito para yo poder desde allí partir, ¿no? Si son casados, son solteros, viven Empecemos solos, con Joseph. y desde allí dar el siguiente consejo, ¿no? Empecemos con Joseph, Diego. El, No sé si pueden prender el, la cámara y el ahí CUI. nos vamos. Acá en Estados Unidos Claro que sí, solo se dice déjame acomodar mi cámara bien, poner guinea un pig. poquito más de luz. Dijo, Deme un segundito. Aquí ya se prendió la cámara ya. A ver, no sé si me ve ahí. veo la foto. Veo la foto. Pero bueno, Pero cuéntame bueno, un poco. cuéntame un poco. Alguito de ti. Alguito de ti. Alguito. Soy soltero. Se escucha. Soy hermano de Cristian. Soy de Ecuador también, como usted, ¿no? Ahorita me encuentro acá por Atlanta al momento. Y ¿Por qué? ¿Estás en ¿Por Atlanta? qué? porque estoy decidiendo si es que la persona con la que estoy ahorita en noviazgo sería pues la persona para mi matrimonio en algún momento. Ya. Sí. Pregúntele más, Diego. Pregúntele más. Es de pocas palabras. De pocas palabras. En el camino, En el yo camino, pienso que yo pienso vamos a que irnos, vamos a irnos, vamos a ir hablando. vamos a ir hablando. Claro que sí, claro que sí. Diácono. Usted dígame, ¿qué más le gustaría conocer? Para yo también decirle más. Pues yo creo que Yo ahí, creo que ahí, por el tema, ahí está ahí bien, está ¿no? bien, ¿no? Ok. Bueno, ya Bueno, tendremos la ya oportunidad tendremos de la oportunidad de conocernos conocernos porque, porque bueno, con su bueno, familia con su hemos familia quedado hemos de algún quedado día de algún día encontrarnos otra encontrarnos vez otra y vez somos y como somos familia, como entonces, familia, entonces, pero por el tema yo pienso que ahí está bien. No sé si Magdalena. Hola, buenas noches. Pues sí, mi nombre es Magdalena. Actualmente estoy en Wisconsin. Am, ¿Cómo llegué aquí? Pues hoy tuvimos mi esposo y yo el gusto de tener a Cristian y su familia de invitados a almorzar esta mañana. Y conversamos y de hecho los habíamos invitado a cenar y dijo él que tenía una entrevista a las 8 de la noche con un diácono y nos platicó un poquito y le pregunté, bueno, ¿cómo puedo escuchar esa plática? Pensé que sería algo así como en YouTube y me mandó el link de este grupo y pues aquí estoy. ¿Casada, soltera? ¿Mande? ¿Casada? Sí, casada con mi esposo. Bueno, no voy a decir con mi esposo, ¿verdad? Sí, ya casada. Sí, no tenemos hijos, ya nos casamos ya un poco más mayores, pero no tenemos hijos, pero sí, casada como Dios manda. Qué bueno. Sí tiene un hijo espiritual, pero ahijado. Ah, sí, 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 cierto. Y pues a ver qué Dios dice al respecto. Sí. Ya. Micaela. Sí, muy buenas noches. Soy Micaela. Bueno, tengo una pequeña familia. Tengo también una bebé que está de 1 año 5 meses, también en planes ya de poder estar en gracia con Dios. Y feliz de estar aquí en este grupo.
Igualmente estoy tratando de discernir para formar parte de un proyecto muy bonito y pues también actualmente trabajo en una institución pública, pero eh, tengo una oportunidad ahora y pues pidiendo en oración a Dios y a la Virgencita también para que me pueda guiar con la mejor opción y sobre todo para poder crecer con mi familia y pues poder ayudar a sí mismo a muchas personas. Y mucho gusto con todos. Un gusto. Sí. Alguien más está acá, nomás dice, pero bueno. Creo que es Marta. Está en Alguien mudo, más falta, pero bueno. sí, está en No mudo. sé si está. Hola, buenas noches. Hola. Perdón que estoy aquí en un lugar. Solamente me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Marta. Buenas noches a todos. Yo estoy en Atlanta, Georgia también. Yo sí vivo aquí. Soy mamá divorciada de 3 hijas, 27, 21 y 15 años. En estos momentos, pues yo no trabajo. Y pues como yo le había comentado al hermano Cristian, a mí me gustaría tener, pues sí, una vida más santa, más íntima con Cristo y pues seguirlo. Creo que Qué es. bueno. Y perdón que no pueda encender mi cámara bien, que estoy ahorita con unas personas aquí en mi casa, pero no puedo moverme bien también por alguna construcción que se está haciendo aquí. Pero Ok, gracias. pero bueno, ya he tenido un panorama más o menos. Y a la pregunta que me hacía Cristian es si podemos nosotros establecer una rutina de oración. Siempre es lo más conveniente. Tener una de las virtudes o de las cosas que tenían los santos era justamente la disciplina. Y la disciplina muy rigurosa en la oración. Y sí es bueno establecerse horarios. Inicialmente, la vida espiritual nos pasa. Yo les voy a comentar desde la experiencia, desde la vida religiosa, ¿no? No crean que nosotros, bueno, disculparán si alguno se decepciona o no sé qué, pero a mí siempre me gusta presentar tal como somos. Y a veces nosotros en la vida religiosa tenemos los horarios y al que es más fácil sacrificar es a Dios. ¿Por qué les digo más fácil sacrificar a Dios? Porque cuando tenemos 10,000 cosas que hacer, entonces lo que más sacrifico es la oración. Pero un santo, alguien que quiere llegar a la santidad, lo último que sacrifica es el momento de oración. Escuchaba que Joseph está en un proceso de noviazgo y voy a tomar el ejemplo de él y luego también de Cristian un poco porque le conozco. Voy a tomar ese ejemplo, el enamorarse. Cuando estás enamorado de alguien, ¿qué es lo que anhelas cada mañana que te levantas? Cada mañana que cuando te despiertas, en la tarde, cuando te desocupas del trabajo, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? Es saber de la persona amada. ¿Verdad que sí, Joseph? Así es. Sí. Entonces, uno lo que primero quiere saber es de esa persona.
estará bien, se despertaría bien, soñaría con una pesadilla o no sé, se me ocurren muchas cosas. Igual pasa en la vida espiritual con Dios. Lo primero que yo tengo que hacer al despertarme es pensar en Dios, darle gracias y establecer un momento de oración. Luego, en el transcurso del día, también. Y luego, al final del día. Y al final del día, la iglesia nos recomienda no solo establecer un espacio de oración, sino también un espacio de examinación, de examinarme cuánto bien yo hice y cuánto mal yo hice. Y desde allí pedir perdón a Dios y desde allí volverme a ser amigo de Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros cometemos pecado? Es que nos enemistamos con Dios. Cuando nosotros cometemos errores, le vamos dando la espalda a Dios. Y por eso es bueno establecer voy a llamarlo mal, no debería llamarlo mal, porque luego se puede malinterpretar, pero debemos establecer una rutina de oración, una rutina de diálogo con Dios. Entonces, ¿debemos establecer un horario? Sí, y debemos ser estrictos con ese horario. Que yo entro al trabajo a las 7 de la mañana, entonces yo sé que me demoró 1 hora entre hacer el desayuno y alistarme para ir al trabajo, entonces es las 6 de la mañana, entonces yo me levanto media hora antes para no sacrificar a Dios. Porque vuelvo y repito, lo más fácil para nosotros, y nos pasa en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, es que lo más fácil es sacrificarle a Dios. Y no debe ser así. Lo último que alguien que quiere ser santo debe sacrificar es ese espacio con Dios, porque es el amado, es aquel que yo amo. Y traigo a colación a Santa Teresa de Calcuta, una mujer que se hizo santa cuidando a Cristo pobre, a Cristo sufriente. Y ella trabajaba 12 horas, 14 horas cuidando a los enfermos. Y le decían, cuando le hacen una entrevista, le dicen, ¿de dónde saca fuerza? Dice, yo me levanto 2 horas antes para estar ante el Santísimo y de allí cojo la fuerza. Tal vez nosotros no tengamos la oportunidad de estar esas 2 horas ante el Santísimo, pero sí puedo estar 30 minutos en oración en mi habitación, frente a un crucifijo, frente a un altar. Una recomendación muy práctica es tener un altar en tu habitación o en tu casa o donde vivas. Es como tu lugar de refugio. Si aquí llamamos un refugio, pero tu lugar personal de refugio debe ser tu altar. Es un refugio diácono porque estamos todos consagrados a la Santísima Virgen María. Ella es el refugio de los pecadores, entonces queremos ser cooperantes en las gracias que ella nos alcanza y profundizar seriamente lo que esto de la vida espiritual. Y sí, entonces, pero claro, lo que yo les hablo a nivel personal, porque la santidad inicialmente se va construyendo de manera personal, es tener ese refugio personal. Y ese refugio personal siempre será ese altar que me recuerda que yo tengo que hacer la oración, que yo tengo que dar gracias a Dios, que yo tengo que yo siempre le decía a mis compañeros cuando estaban en crisis vocacional, incluso pelearse con Dios, discutir con Dios, pero lo importante es tener ese diálogo con Dios. De verdad que me deja, me deja pensando mucho a mí porque
en el matrimonio también uno puede pasar por las etapas que uno pasa también en la oración, ¿no? De, de la luna de miel a, a los malentendidos, al ignorarse de vez en cuando y, y a veces hay la aridez también, pero lo que más nos une, en mi experiencia corta de 5 años, es cuando pasamos tiempo cualitativo. Santa Teresa de Calcuta, cuando le hacen una entrevista y le dicen eh, eh, desde cuándo no siente a Dios presente, y dice, ella dice en la entrevista muy claramente, desde hace muchísimos años yo no siento a Dios, no lo siento a Dios presente. Y entonces le preguntan, ¿y por qué sigue? Porque yo decidí estar con Él. Entonces, la santidad es una decisión, porque no siempre vamos a sentir bonito. Y yo aquí yo quiero tomarle la lección a Cristian, ¿no? Aprovechando públicamente, en ese primer relato de ese libro que, que yo le propuse leer, cómo este peregrino va construyendo su vida espiritual. Y yo pienso que el tema va por ahí, y yo pienso que más que yo, él nos puede iluminar en ese sentido. Bien, el peregrino ruso caminó miles de kilómetros, ¿no? Buscando algún staret que le enseña a él sobre cómo orar sin cesar. Y aquí tengo el libro en mis manos, ya conocí, he estado preparándome para la lección y espero que me tome una lección cada mes. Pero el staret le dio a él una regla que era, corríjame si estoy mal en mi lección, pero era que repita sin cesar el- la frase Jesús, hijo de David, ten compasión de mí o de este miserable pecador, constantemente, miles de veces al día. Y la parte que más me asombró de, de aquella frase tan sabia del Staret era que él poquito a poquito no podía quitar esa oración de su mente y no podía quitar a Jesús de su mente. En el momento que, de tal forma que él lo veía en todo lo que hacía y él procuraba pasar tiempo en solitud con Jesús en vez de estar en conversaciones que no valen la pena o cuando estaba esperando que algo pase, como en estos tiempos, digamos, usted y yo esperando que llegue el bus o que llegue algún taxi y de acudir al teléfono para matar el tiempo. Él recudía a esta oración y constantemente estaba ejercitando su voluntad, suplicando la misericordia de Jesús sobre este pobre pecador, ¿no? Em, ¿Divina lección o me falta algo más, Diego? Sí, justamente has dicho lo que yo quería escuchar, y es esa constancia en el pensar en Jesús, en tener presente a Jesús en todo momento. Y ustedes, y tal vez nosotros nos podemos decir, eh, aquellos santos, aquel peregrino ruso, que les recomiendo el libro, se los recomiendo mucho para construir una vida espiritual más sólida. Eh, y ustedes podrán decir, no, es que ellos tenían el tiempo,
quizás yo tengo la universidad, hablo del que tiene, de quién está casada, que tengo mi esposo, que tengo mi trabajo, que tengo esto. Podremos tener muchas cosas, pero cuando yo le ofrezco aquello que estoy haciendo a Jesús, lo hago con Jesús, por Jesús y para Jesús, estamos rezando como aquel peregrino ruso. No nos olvidemos que debemos hacer esas cosas con Jesús, por Jesús y para Jesús. Todo lo que hagamos. Y por eso debemos ser excelentes empleados, excelentes trabajadores, excelentes estudiantes. Siempre buscar la excelencia, no para vanagloria, porque ahí caeríamos en un pecado, pero sí para agradar a Jesús, porque yo estoy dando lo mejor, porque no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por, para y con Jesús. Diácono, Entonces sí, ¿cuánta distancia era una versta? bueno, en distancias ahí me tomó la lección, pero yo Creo que pienso que era, esos detalles, creo que era más de 1 kilómetro, si no estoy mal. El peregrino dice aquí, ahora, así es como voy ahora, dice, diciendo sin cesar la oración de Jesús, que me es más querida y dulce que cualquier otra cosa en el mundo. Algunas veces, dice, hago más de 60 verstas de caminar en un día y no lo noto. Solo siento que digo la oración. Cuando un frío violento me invade, recito la oración con más atención y pronto entro en calor. Si siento mucha hambre, invoco más seguido el nombre de Jesucristo y ya no me acuerdo de estar hambriento. Si me siento enfermo y que la espalda o las piernas me duelen, me concentro en la oración y ya no siento dolor. Cuando alguien me ofende, solo pienso en la beneficiosa oración de Jesús. Enseguida, la ira o el sufrimiento desaparecen y me olvido de todo. Mi espíritu se ha vuelto sencillo. No me preocupo por nada, nada me ocupa. Nada de lo que es exterior me atrae. Quisiera estar siempre en soledad. Por costumbre solo tengo una necesidad: recitar sin cesar la oración, y cuando lo hago, soy feliz. Dios sabe lo que pasa dentro de mí. Naturalmente, estas son solo impresiones sensibles, como decía Lestaret, el efecto de la naturaleza y de un hábito adquirido. Pero todavía no me atrevo a estudiar la oración espiritual en el interior del corazón. Soy demasiado indigno e ignorante. Espero la hora de Dios, esperando en la oración de mi difunto Starets. Así que todavía no he llegado a la oración espiritual del corazón, espontánea y constante, pero gracias a Dios, ahora comprendo con claridad lo que significan las palabras del apóstol que escuché antaño: oren sin cesar. sí, justamente es hacer que Jesús sea mi todo. Jesús sea el centro de, de partida y de llegada de mi vida para alcanzar la santidad. Recuerden que el día que nosotros somos bautizados, ese día nosotros nos fueron, bueno, si fueron bautizados muy pequeñitos, los que son bautizados son entregados a Jesús y son otros Jesús. Y en la vida espiritual de nosotros el centro de partida y de llegada debe ser Jesús. Por eso la Eucaristía en el Concilio Vaticano II se nos va a decir es la fuente y la cumbre de la vida espiritual. Y por eso para un santo la Eucaristía es lo más valioso, es lo más grande. Y los santos buscaban siempre tener la Eucaristía diaria.
tal vez nuestra realidad sea distinta. Para mí es fácil, yo tengo por oficio estar en la Eucaristía diaria, pero para ustedes como laicos de pronto es difícil, pero la oración debe ser constante. Incluso yo les voy a compartir algo que a mí me gusta ser demasiado de claro en todo, ¿no? Presentar la vida religiosa como es y no como se la puede pensar. Incluso para nosotros, aunque yo tenga como oficio estar en la Eucaristía, pueda que yo esté presente y esté ausente a la vez, porque se puede volver una rutina. Entonces, lo que nosotros debemos cuidar también es eso, ¿no? Que este estar con Jesús, este tener que rezar, no sea una rutina, sino un deseo. Ya ponía el ejemplo de estar enamorados y tomaba el ejemplo con Joseph. Y es ese deseo de saber de la persona amada. Y Jesús debe ser la persona amada de nosotros. Y por eso el construir una vida espiritual debe ser sobre esa base, sobre el estar enamorado de Jesús, de amar a Jesús sobre todas las cosas, incluso cuando me va mal, tener presente a Jesús y saber que Jesús permitió que esa cosa que me está sucediendo, que es mal ante mis ojos, Dios lo hizo por un bien mío. Para añadir a eso, diácono, tengo las sabias palabras de San Pedro de Alcántara, que era un franciscano, que decía: en la oración mental el alma se purifica de sus pecados, se nutre con caridad, se confirma en la fe y se fortalece en la esperanza. La mente se expande, los afectos se dilatan, el corazón se purifica, la verdad se hace evidente, la tentación se vence, la tristeza desaparece, los sentidos se renuevan, las fuerzas decaídas reviven, cesa la tibieza, desaparece el óxido de los vicios, de la oración mental brotan como chispas vivas los deseos del cielo que el alma concibe cuando se inflama con el fuego del amor divino. Sublime es la excelencia de la oración mental, grandes son sus privilegios, con la oración mental se abre el cielo, en la oración mental se revelan los secretos celestiales y el oído de Dios siempre está atento. Y de ahí dice también San Alfonso María de Ligorio: además del rosario, el oficio parvo de la Santísima Virgen, que es prácticamente el pequeño oficio, el librito azul que rezan las concepcionistas, y el ayuno, la oración mental es más eficaz, debido a su incompatibilidad con el pecado. La razón es que quienes están en pecado mortal pueden perseverar en esas otras prácticas, pero nadie puede continuar la oración mental estando en pecado mortal. O se arrepiente o deja la oración mental. A esas últimas palabras, miren, el enamorarse de Jesús, y voy a hablar desde el enamorarse de Dios, el estar enamorado de Dios, el estar enamorado de alguien, porque a Dios tenemos que darle el nombre que es, y es una persona. A veces nos podemos confundir que Dios es un algo, y no es un algo, es un alguien. Y el estar enamorado de alguien es buscar que ese alguien sea feliz con mis acciones. El estar enamorado de una persona, yo busco la felicidad de esa persona. Y cuando yo estoy en pecado grave, en pecado mortal, no estoy
agradando a ese alguien que es Dios. Por eso, cuando yo empiezo a hacer un camino espiritual, cuando yo empiezo un proceso de conversión, debo estar consciente que debo empezar a dar pasos de santidad, es decir, que hay cosas a las que yo tengo que renunciar y hay cosas que no me gustan, pero que tengo que acogerlas. Yo justamente ayer tenía la charla prebautismal, la traigo a colación nuevamente, y yo le decía a los papás, nosotros buscamos lo mejor para los hijos y por eso buscamos el bautizo y, y buscamos eso mejor. Y yo les decía, pero pueda que el niño no quiera. Y yo le decía, y ellos decían, sí, lo que pasa es que podemos esperar, que no sé qué, y ponían los 10,000 peros, ¿no? Y yo les decía, pero ¿usted le da vitaminas a sus hijos? Y decían, sí. ¿Y las vitaminas son ricas? No, algunas saben feo. ¿Y usted le da la fuerza, las vitaminas a sus hijos? Y ellos decían, sí. En la vida espiritual pasa lo mismo. A veces esas vitaminas, esas cosas que Dios tiene que purificar, que tiene que quitar, nos saben feo, pero que son necesarias en nuestra vida, que debemos nosotros ir purificándonos. Por eso, me parece que es en el libro del Apocalipsis, y bueno, entre el que voy a hacer un chiste, ¿no? Entre el Génesis y el Apocalipsis está el cristiano es como el oro, que es acrisolado en el fuego, que es moldeado a la fuerza, pero en esa fuerza, en ese sufrir de tanto roce, de tanta purificación, termina siendo una joya preciosa. Y nosotros como cristianos estamos llamados a dejarnos purificar, de acrisolar por el fuego que que son los mandamientos del Señor, que son los mandatos que nos dan las Sagradas Escrituras. Y por eso nosotros debemos estar dispuestos a acoger algunas cosas que no nos gustan, pero también a renunciar a aquellas cosas que nos pueden gustar mucho. Un santo no se hace santo porque hace siempre lo que quiere. Se hace santo porque a veces hace lo que no quiere, pero que Dios quiere. San Alfonso de Ligorio está lleno de pensamientos similares a los suyos, diácono. Le leo rápidamente otra frase de él que dice, se me perdió, aquí está. En cambio, quien medita cada día verá fácilmente las necesidades de su alma, sus peligros y la necesidad de la oración, y así orará y obtendrá las gracias que le permitan perseverar y salvar su alma. Entonces, orar sin cesar y obviamente el peregrino ruso está en ese camino, ¿no? Porque empieza con la oración de Jesús y luego se da cuenta que también tiene que complementar eso con la oración del corazón. Entonces, en el video que habíamos hecho eh, del, de la sesión 2, que era la conversación interior, ahí hablamos
sobre cómo llevar a cabo aquella oración del corazón, los afectos que uno tiene que tener, cómo prepararse, pero sobre todo en base a lo que dice el diácono y el San Alfonso del Ligorio, es muy importante que reconozcamos que al principio va a ser muy difícil concentrarse porque tenemos tanta estimulación el día de hoy, tanto acceso a tecnología, a información, a noticias que nos bombardean por delante y por fuera y por detrás. Y eh, hay el día de hoy incluso un monje franciscano que dice, aquel que no deje su teléfono de por sí, 100% a un lado, no podrá, no podrá perseverar en la santidad. Porque tratará de practicar la oración del corazón y de todas maneras seguirá distraído. Y no podemos hablar de contemplación y seguir, como decía él, llenos de estimulación. Entonces él recomienda de hecho un teléfono que se llama Light Phone, que es como un teléfono inteligente, pero, pero que le permite uno hacer llamadas, mensajes, mapas, todas las cosas esenciales, excepto no le permite, no le da colores y tampoco tiene pantalla. Entonces es muy interesante esto y al mismo tiempo lo que dice San Alfonso en combinación con lo que dijo el diácono es que em, nuestra alma tiene necesidades de santificación y también hay peligros a los que nos exponemos diariamente. Y si nos sentimos bien ahorita, puede que no estemos verdaderamente entrando en aquella intimidad con la gracia santificante de Jesús presente en nuestras almas y que aún no nos hacemos infantes aún, ¿no? Un infante no siente peligro, un infante necesita leche materna, un infante llora y ya, o sea, llora, come y toma leche materna. Eh, una persona más avanzada empieza a darse cuenta de los que le rodean, los peligros que hay, y ese progreso se puede hacer a través de la oración mental y de esa manera puede irse purificando y perfeccionando con las virtudes este caminar. Así que pienso que deberíamos abrirle ya la opción a los que están presentes en caso que tengan alguna pregunta y algún comentario respecto al tema. Bueno, yo quisiera decir algo justamente antes de abrir las preguntas. Bueno, y quisiera escucharlos a todos porque tengo una pregunta justamente para ellos. Mire, este aparatico puede ser una herramienta de condenación o de santificación a la vez. Voy a traer a colación una frase de San José del Río. No sé si saben de él. San Nunca ha José del Río sido, decía, nunca ha sido más fácil nunca ganarse ha el cielo. sido más fácil ganar el cielo como ahora. Él lo decía en un ambiente donde la iglesia estaba siendo perseguida en México, pero yo, yo la traigo a colación haciendo una hermenéutica a nuestro tiempo. Nunca ha sido tan fácil ganar el cielo como ahora, porque tenemos estas cositas, tanta tecnología, a las que podemos utilizar para santificarnos y también podemos hacer renuncias. Antes, los santos anteriormente, pues no tenían muchas cosas a que renunciar. Realmente tenían muy pocas cosas a las que renunciar. Era el placer de la carne, a las fiestas o algo de esto. Pero nosotros tenemos muchísimas cosas a las que podemos no renunciar estrictamente, no utilizarlas, sino a saberlas utilizar. A saberlas utilizar como herramientas de santificación. El teléfono ahorita esto es una necesidad para nosotros, ¿verdad que sí? Pero también lo podemos utilizar como una herramienta donde yo
puedo rezar, donde yo puedo tener la palabra de Dios, donde yo puedo incluso ponerle límites, ponerle disciplina. De las 5 a las 6 es mi tiempo de estar con Dios, entonces yo voy a renunciar a estar con este aparatico. Entonces es poner límites. Entonces, estas cositas también nos pueden ayudar a ser santos. No hay que satanizarlo todo, hay que saberlo utilizar. Y saberlo utilizar incluso es saber poner límites. Yo les decía al inicio, un santo no se hace santo porque reza mucho, no se hace santo porque está pendiente de Dios todo el tiempo, se hace santo porque tuvo una disciplina con Dios. Y nuestra santidad va por ahí, en poner una disciplina para yo interactuar con Dios como mi amado, como la persona amada. Ahora sí, yo quiero dejarles con una pregunta a cada uno y como lo hicimos al inicio, ojalá podamos decir Diácono, qué es lo que necesitamos nosotros en este refugio para, según eso, bueno, proponerle la herramienta a Cristian, que es el gestor, para qué es lo que necesitamos, cuál es la ayuda que nosotros necesitamos para poder crecer espiritualmente. diácono, le cierro la idea que acabamos de discutir sobre lo del teléfono. Y sí, explicar, no expliqué la información completa que dio el fraile, obviamente. Él sí dijo que para el trabajo úsenlo, pero úsenlo con templanza. Hay personas, por ejemplo, en este caso, en mi caso, me recomendó tener una caja con código o con un candado que yo ponga el teléfono una vez que llegue a la casa. Para practicar, para limitar es precisamente aquella herramienta que no se introduzca a mi tiempo especial con mi familia. Es un ejemplo. Lo de los teléfonos de tontos que se llaman, ¿no? Pero que sí son inteligentes en sí, tienen solamente una capacidad de limitar el uso que nos puede causar la intemplanza. Entonces, principalmente pienso yo que ese es mi principal obstáculo ahorita, porque obviamente yo voy a tomar la libertad de responder su pregunta ahorita. Yo dependo y vivo todo el tiempo en mi teléfono. He descargado una aplicación que se llama Minimalista. Esta aplicación me permite a mí simplificar los colores. De hecho, me permite también tener la pantalla blanco y negro, que me permite tener un poquito más de claridad en lo que quiero hacer. No, muchas veces uno abre el teléfono y no sabe qué aplicación iba a buscar, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho porque mi necesidad es tratar de, yo preferiría acudir más a la imitación de Cristo durante el día que a mi teléfono y no comprometer la oración mental más. A veces me doy cuenta que paso mucho tiempo que por pretexto del trabajo revisándolo y, y eso ha impactado mucho mi rutina o mi horario de oración. Me he hecho más invariable y más inconstante. Más variable y más inconstante. Entonces eso necesito yo oraciones para que yo pueda establecer eh, con un buen compromiso un horario fijo de oración. Gracias a Dios, a donde vamos a ir, a donde nos estamos mudando, vamos a tener una capilla de oración al Santísimo 24/7 que va a estar a pasos de la casa. Entonces ese es en sí el tesoro más grande que Dios y la intercesión de la Virgen Purísima de Macas y la Virgen del Buen Suceso nos han ayudado a descubrir con mi familia, estar a pasos breves de una capilla de adoración y esperemos que de esta manera podamos fortalecer nuestra vida de oración con mi esposa. Pero eso de esa manera puedo responder yo la pregunta, ¿alguien más desea compartir en la llamada?
Bueno, ah, diácono, tengo una pregunta, perdón, referente a lo de las oraciones. Cuando estaban diciendo que a veces tiene uno por ejemplo, cuando haces una novena, por decirlo, o por ejemplo las oraciones de Santa Brígida, que es todo por un año, a veces yo hablo por mí, caigo en el error de que, o sea, pues solamente las rezas, las recitas, pero ya no lo haces así con esa devoción. Entonces, mi pregunta es, ¿puedes hacerlo, por ejemplo, en pausas? O sea, cuando está bien, cuando es largo, o por ejemplo, un rosario, o a veces rezas, no sé, digamos, 2 rosarios en un día, pero por X causa no puedes hacerlo corrido. Entonces puedes rezar 2 misterios en la mañana, 2 misterios a mediodía y a la hora, a las 2, 3 horas, rezas lo último. Esa es una pregunta. Ya, pues sí. Bueno, lo ideal, estoy hablando de lo ideal es tener uno su horario, plantearse su horario, pero por diferentes situaciones. No podemos cumplirlo, pero lo importante es el compromiso de poderlo concluir, de no dejarlo empezado. El éxito de la vida espiritual está en que por diversas circunstancias yo no pude cumplir en el momento que me lo he planteado, pero que en el transcurso del día lo pueda cumplir. A mí un buen director espiritual me decía, ¿no? A veces no vas a poder terminar el rosario cuando te lo propones rezar, cuando tú te lo has propuesto, pero no te vayas a dormir sin haberlo concluido. Entonces, eso es lo importante. Cuando uno hace un camino y sabe que tiene que en el día recorrer, voy a poner el gráfico, 20 kilómetros, y hay días que yo puedo recorrer seguido los 20 kilómetros, pero habrá días en que no puedo recorrerlos de seguido, entonces tengo que hacer escalas. Pero lo importante es que yo cumpla. Y ojo, aquí quiero aclarar algo porque podemos caer en un cumplimiento. ¿Y qué es un cumplimiento? Es que cumplo, pero también miento. No, debe ser un cumplir por satisfacer al que yo amo. Yo me voy a enfocar siempre en la persona amada. ¿Por qué hago las cosas? Porque yo amo a aquel a quien yo le estoy rezando. Yo amo a alguien y por eso yo estoy haciendo las cosas. Sí, sí, muy buen punto. Eso precisamente me dejó pensando por lo que estaban comentando anteriormente sobre la Madre Teresa de Calcuta. Yo también hace tiempo atrás, leí el libro de Santa Faustina Kowalska y yo a veces me pongo a pensar porque a veces platico con mis hijas y uno dice, o sea, yo lo pienso, pero como la madre, o sea, no siento a Dios. Entonces, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo? Yo le preguntaba al hermano Cristian, o sea, ¿cómo conseguir, o sea, unas buenas oraciones que me ayuden a mí a tener más intimidad con Cristo? A veces yo sé que pues es difícil, ¿verdad? Por nuestros horarios, yo sé que pues ellos son unas personas ocupadas, cada quien tenemos pues nuestra vida, nuestras ocupaciones. Pero entonces yo me pongo a pensar, o sea, yo misma me pregunto y yo misma me contesto. Entonces digo, bueno, pero es que si a veces con un Padre Nuestro, a veces con esta oración, o sea, a veces llego al mismo punto de que no he orado, solamente he recitado. Entonces yo misma me quebro la cabeza y digo, ok, lo que tenga que hacer, lo hago bien. Rece mucho, ore mucho, lo trato de hacer con el corazón, porque no siempre me va a salir bien. Y aquí ustedes me dieron una respuesta.
porque no, como la Madre Teresa de Calcuta, o sea, no lo siento, pero yo quiero seguirlo. Claro que pues como ser humano hay veces que pues me tropiezo y caigo, pero quiero levantarme y volver en ese mismo camino para que con el tiempo pues tener una vida santa. Entonces, pues sí, gracias al hermano Cristian que a veces todo esto, o sea, las preguntas que él tiene o las que aquí compartimos, a mí también me ayudan, porque hay preguntas que a lo mejor para mí me parecen simples, ¿verdad? Y digo, pero ¿cómo voy a preguntar eso? Pero está bien, porque a mí me ayuda a tomar una mejor decisión en mis oraciones y en mi vida espiritual. Gracias. Sí, miren, la vida de santidad no, el mérito no está en no caer, sino en el que cuando yo me caigo, me levanto de la mano del Señor. Y les comparto esto porque nosotros como vicariato, como iglesia particular, ahorita tenemos la gracia de que ya el Papa dio la fecha de declarar santa a una monjita que vivió aquí entre nosotros. Y cuando la gente, porque hay gente viva que la conoció a esta monjita y dice, no, la hermana era terrible, era brava, era esto, era lo otro y cometió estos errores. Pero el mérito de lo que lo llevó a la santidad fue en el que ella alguna vez cayó, pero se supo levantar. Y si uno lee la vida de esta hermana, no siempre sintió a Dios. Los santos no siempre sintieron bonito, porque la vida espiritual no se basa en el sentir bonito, sino en el decidir amar a alguien que después me va a llevar a vivir bonito en la vida eterna. Uh-huh. Y uno puede hacer esa decisión conscientemente también en las dificultades, en las tribulaciones, en las adversidades. Hay un libro muy bonito que de pronto le puede servir también de bolsillo como a usted, Marta, como lo sirvió a Santa Teresita Niño Jesús, le ha servido a Gabriel García Moreno, muchos otros santos se lo han memorizado. Se llama El de la imitación de Cristo. Ese librito tiene reflexiones diarias de meditación para uno más o menos ir añadiendo leña, basado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Añadiendo leña a su día y uno irse. eh, el secreto que no es tan promovido como, bueno, como debería de ser en los círculos católicos de cómo uno puede sostenerse de la gracia de Dios durante el día, lo llaman a través de una florecilla espiritual. Es decir, uno puede hacer la oración mental en la mañana, decir, Señor, un ejemplo en mi caso, ayúdame con mi teléfono. Y yo me pincho, ¿no? Me pincho en mi dedo o en mi pecho o me golpeo en el pecho para acordarme de aquel compromiso que estoy haciendo con Dios, las gracias que Él me está ayudando a alcanzar, que le estoy suplicando al final en mi resolución, ¿no? En mi compromiso para el día. Y va a hacer alguna oración como Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía, de manera que yo pueda tener esas palabras conmigo durante el día e ir batallando durante el día, no solamente una vez, sino varias veces. Todas las veces donde me siento atentado con mi teléfono, o me siento atentado en darme por vencido, cuando yo me acuerde, el simple hecho de que yo me acuerde, no que me dé cuenta que estoy siendo tentado o en una prueba, y que pueda acudir de vuelta a esa florecilla, como olerla, ¿no? Durante el día, mantiene esa llama de amor divino viva y fuerte durante el día. Es como seguir añadiendo leña al fuego, al horno, ¿no? Alimentándola durante el día. Entonces, sí, no se trata en sentir, sino en constantemente decidir amar durante el día, en el transcurso del tiempo y de los problemas y de la vida, ¿no? A nuestro Señor. Sí, gracias, hermano. Y una pregunta, ¿este librito lo puedo conseguir en Amazon? ¿Dónde lo consigo? Hay una librería aquí católica
que se llama Fiat Voluntas Tua, que es de Ecuador, de hecho. Se llama la Fundación del Jesús de la Divina Misericordia. Que ellos tienen una librería en Florida y mandan paquetes para todo el país. Yo le puedo enviar a usted el link. Sí, por favor, se lo agradecería mucho. Gracias, hermano. Claro que sí. Yo le voy a enviar ahorita. Sí, gracias. Joseph, ¿alguna pregunta? ¿O Magdalena? Pues no pregunta exactamente. Gracias por el tema. Creo que he aprendido. Ha sido un momento de reflexión en todo lo que han dicho sobre el tema. Pues sí, lo fácil que es mm, dejarse llevar por el día a día, por las preocupaciones, por todo el trabajo, todo y cómo nos olvidamos. Pues sí, por quizás me pasa a mí por un rato, ¿no? Por así decirlo, de Dios, ¿no? En lo que estoy absorta en mi trabajo, en mis ocupaciones o preocupaciones, y pues también a veces en distracciones del mismo teléfono que llegan mensajes de la vida de las demás personas, ¿sí? Cosas así que uno se mete y digo a veces 5 minutos y se me vuelven en 50, ¿no? Y luego digo, se me fueron 50 minutos, pues, en esto y lo otro, pero no en algo productivo. Y pues sí, es así como para mí una llamada de atención el haber estado en por gracia de Dios, de haber estado en pues haber tenido la oportunidad de escuchar este tema, porque sí ha sido, pues me deja pensando, me deja reflexionando. Gracias a todos ustedes por hacerlo posible. Cuando mencionaron del libro del peregrino ruso, creo que está en audiolibro aquí en YouTube. Está en YouTube. De hecho, Ahorita. alguna vez alguien compartió un video y pues creo que es el mismo, el peregrino ruso. Lo empecé a escuchar, es un audiolibro. Y pues sí, efectivamente, pues sí, muy bonito, pues muy que viene al tema de hoy, ¿no? Ya lo encontré. ¿Ya? Sí. Ahorita lo Entonces, comparto digo, en el chat. oh, qué bueno, sí. Y pues, no, creo que una pregunta como tal, pues no, de momento no, tal vez después. Eh, pero muchas gracias. Gracias a usted por Dia- acompañarnos y al diácono también. Diácono, perdón, hermano Cristian, antes de que nos vayamos, yo sí tengo una pregunta, bueno, otra pregunta. Yo anteriormente lo he comentado con mis hermanos, no tengo una respuesta para esto y creo que se lo he preguntado a algún sacerdote, por ahí lo he preguntado, pero no me han dado una respuesta así. Yo digo, si en el cielo no entra nada impuro, entonces, ¿cómo es que, pues, Luzbel, Satanás, ya estando en el cielo, le llegaron esos pensamientos para que Dios pudiera sacarlo al infierno, arrojarlo al infierno? Esa es mi pregunta, perdón. Sí, al cielo no llega algo impuro. ¿Qué le pasó a Luzbel? Y yo creo que es eso, es un tema apasionante, un tema muy bonito que en algún momento debemos tratar. Lo que pasó allí
el pecado de este ángel fue la soberbia. Y por eso la soberbia nos lleva a cometer muchos pecados. Y ustedes dirán, bueno, la pregunta es, nada impuro llega al cielo, pero recordemos que son los ángeles son seres espirituales que tienen acceso a todo, van a... ¿Y cuál fue el pecado de él? El no querer servir al hombre, porque ese fue cuando Dios crea al hombre, Dios le dijo a los ángeles que tenían que servirlos, que tenían que cuidarlos y saber que había alguien superior a ellos. Y no hablo por nosotros, hablo por la Virgen María. Saber que había alguien superior a él, que era la luz bella, la luz, el ángel más cercano a Dios, pues que le llevó a rebelarse. Por eso la soberbia va a ser el pecado, uno de los pecados más atroz en los que podemos caer nosotros. Sí, Ya el tema, yo creo que en algún momento con Cristian lo hemos de desarrollar ya un poco más teológico, porque hay que entender un poco teológicamente. Claro, eso es más teológico, ¿no? El de cómo es que puede haber Sí, alguien cometiendo un pecado en el cielo. sí, sí, lo abordaremos en algún momento con Cristian. Es una deuda que le vamos a dejar. yo creo que sí, hermano, porque creo que me quedé igual, pero sí. Eh, No igual, pero hay que estudiarlo teológicamente. sí, sí, De una manera muy simple no lo vamos a entender. Hay que entenderlo desde la teología. sí, sí. Claro, yo espero. Muchas gracias. Gracias por su ayuda y pues buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches y gracias. Tengan una linda noche.